Eh, Voy a dar paso a nuestra ponente. Es para mí un honor de contar con ella. Es Nuria Pérez Iranzo, psicóloga clínica con más de 25 años de experiencia. Ella es además especialista en sexología, terapeuta familiar y clínico en MDR. Lleva, como digo, más de 25 años de experiencia en la práctica privada, sobre todo en el tratamiento de trastornos disociativos y del estrés postraumático. En la página de Ispasante, en el directorio de profesionales, podéis tener acceso a sus datos si necesitáis contactar con ella. Ahí tenéis sus datos de correo electrónico y donde pasa consulta. Bien, pues sin más dilación, Nuria, bienvenida, te doy paso. Muchísimas gracias, Vero. Bueno, y muchísimas gracias. No sé qué ha pasado, no sé si habéis oído ahí una interrupción. Hemos oído, sí, algo un poco extraño, pero ya ha cesado, afortunadamente. Bueno, el duende se ha ido. Sí, se ha ido. Bueno, pues lo primero, daros mucho las gracias, porque para mí, de verdad, yo aprecio muchísimo el que dediquéis un tiempo de vuestra vida para conectaros, encima en casa, con el ordenador, después del trabajo, después del día, que seguro habéis estado muy cansados y bueno, que lo compartáis conmigo. La verdad es que muchísimas gracias. Así que espero no aburriros y espero contaros cosas útiles y que os puedan servir, ¿no? Y lo primero que voy a hacer es empezar ya con el PowerPoint, porque yo creo que es más divertido ver imágenes. ¿Lo estáis viendo bien? Espero. No, todavía no, Nuria. Vale. Ah, no, es verdad. Me he saltado la parte que hemos estado ensayando todo el rato antes de empezar. Así que, ¿Necesitas que recordemos algún paso? no, ya está. Ah, ya está. Sí, ya la vemos, muy bien. A ver, lo voy a poner. No, nos había salido muy bien, ¿eh? En el... Vale, ¿lo veis bien? Sí, ¿no? Perfecto. Sí, Bueno, lo habíamos hecho muy bien, ¿eh? En el principio, en las pruebas nos ha salido muy bien. Ahora me ha costado más, pero bueno, ya estamos. Como veis, pone emociones 4 para los que no habéis estado antes. Esto ha sido un ciclo de conferencias que he estado dando a lo largo de este año, como ha dicho Verónica, desde que empezamos a dar las conferencias. Y mi tema han sido las emociones, así que he ido haciendo un repaso por todas. Y a esta vez le toca, es la cuarta sesión que hablo de emociones, y esta vez le toca a la vergüenza y a la culpa. Antes de empezar con ellas, para los que no han estado así y tienen una visión un poco global, y para los que están, pues esto es lo que yo me repito. Me repito todas las sesiones. Y es hablar un poco en general de qué van las emociones, de qué son, ¿no? Y son generalidades y las comparten todas las emociones que tenemos. Están siempre ahí, desde el origen. Es decir, nacemos ya de serie. No tenemos que hacer nada, ni ningún esfuerzo, ni aprenderlas. Vienen automáticamente. Y ya las podemos ver, algunas emociones, desde el nacimiento. Hay otras que aparecen más tarde, como las de hoy, que ya lo contaré más adelante. ¿Para qué sirven? Mucha gente cuando viene a terapia lo que le gustaría es dejar de sentir, ¿no? Decir, a ver, ¿dónde está el interruptor para apagarlo? Pues no se puede vivir sin emociones. ¿Por qué? Pues porque sirven para la supervivencia. Gracias a ellas, el ser humano sigue sobre la faz de la Tierra, ¿no? Y seguimos. Son automáticas, no las decidimos, ni las podemos pensar, ni podemos elegir ahora elijo esto y ahora elijo otro. Es completamente automático, afortunadamente, porque si nuestra supervivencia dependiera de nuestra toma de decisiones, ya hubiéramos desaparecido. O sea que, aunque para muchos es un problema, en realidad
es lo mejor. Son universales, es decir, no importa en qué cultura y en qué parte del planeta se ven, las compartimos. De hecho, para mí, que trabajo en un medio multicultural con muchos pacientes de diferentes nacionalidades, no encuentro ningún solo problema porque todos compartimos las emociones, con lo cual mi trabajo va muy dirigido hacia ellas. En las emociones siempre encontramos un circuito que va desde el pensamiento, la cabeza, a la emoción, el cerebro y el cuerpo. De hecho, si vosotros ahora estáis pensando en una emoción, en cualquiera, automáticamente, si recordáis el evento que produjo o la situación que activó esa emoción, vais a sentir que en vuestro cuerpo se pone un malestar, una sensación, en el cuerpo tiene ese reflejo, ¿no? Por otro lado, las emociones también tienen volumen. Es lo que yo digo, lo que es como la radio, ¿eh? Sube o baja. Podemos tener una emoción como el enfado y tenemos diferentes grados. Puede ser frustración, irritación, enfado, ira, cólera, odio, en diferente volumen. Es siempre la misma modalidad emocional, pero aumenta el volumen. Hoy también hablaremos un poquito de cuál es el volumen emocional de la vergüenza y la culpa. Así que vamos a por ella. Vamos a empezar por la vergüenza. ¿Por qué empiezo por la vergüenza? Empiezo por la vergüenza porque es de las dos, entre la culpa y la vergüenza, es la que primero empieza, aunque no viene automáticamente después del nacimiento. La vergüenza y la culpa son dos emociones que necesitan un autoconcepto, una idea propia de la persona. Y eso no aparece hasta los 2 años. Con los que han sido papás y mamás recordarán cuando sus hijos empezaban con el no, no, la fase del no y de la autoafirmación. Pues es a partir de ahí cuando aparece la vergüenza. Antes los niños no tienen ese autoconcepto. Un bebé de 3 meses, de 4 meses, responde a los estímulos del exterior, pero no es consciente de que él es él o ella es ella. Con lo cual la vergüenza aparece eso, a partir de los 2 años, 2 años y medio. ¿Y qué es? ¿Qué es la vergüenza? Pues como os lo he puesto ahí, es una sensación dolorosa, es muy desagradable, seguro que todos compartís esta idea conmigo, de inferioridad, de indignidad, de sentirse inadecuado y sobre todo a causa de la opinión de los demás. Si no hay un tercero, si no hay un segundo, ¿no? Mejor dicho, si no hay una persona ahí, no hay nada que al niño le indique que eso es vergonzoso. Es el hecho de la opinión del otro el que activa ese sentimiento de inferioridad. De hecho, un autor hablaba de que la vergüenza es la emoción de la inferioridad. De hecho, en mi trabajo evidentemente la gente me cuenta cosas tremendas, ¿no? Y a veces muy terribles. Pero justamente los eventos donde están activadas la vergüenza son los que más tardan en salir. Y no importa, o sea, puede ser que yo desde mi lugar diga, pues yo no lo veo tan grave, pero la persona en el momento en que siente la vergüenza es lo que más le cuesta reconocer y hablar. Por eso vosotros estaréis pensando que efectivamente hay cosas que os dan vergüenza que no las habéis contado a nadie. ¿Qué provoca la vergüenza? Pues evidentemente la opinión de alguien y el sentimiento de no ser como los demás. De no ser como los demás, ¿en qué? En cualquier cosa, en la apariencia física. De hecho, hablaremos un poco de lo que significa, ¿no? Por ejemplo, a nivel físico y sexual, donde hay muchísima activación de vergüenza. La pertenencia étnica, el origen social, la presencia de una incapacidad física o mental. Cualquier cosa que nos haga sentir que no formamos parte del grupo, que somos diferentes y no especiales, claro, sino inferiores, eso es lo que provoca la vergüenza.
Podemos dividirlas como varios temas, ¿no? Uno es la conformidad, el tema de la conformidad con el medio. Por ejemplo, esto es un caso real, ¿eh? Es una chica de origen marroquí que vivía en España y que, bueno, eran los primeros emigrantes en España y estaba integrada en su colegio, un colegio español, público, todo bien. Y su mamá era la única, porque eran de los primeros emigrantes, que llevaba fular. La niña, hubo un momento donde estaban en el patio varios padres para recoger a sus niños y la niña se escondió porque no quería que los demás vieran que su mamá llevaba fular. Evidentemente, esta niña pasaba vergüenza, le daba vergüenza que su mamá fuera distinta a las otras. ¿Qué ocurre? Y ahí ya introduzco la diferencia entre vergüenza y culpa. Cuando ella me lo contó, recordaba la vergüenza que pasó y ahora cuando me lo contaba, sentía la culpa por lo que había hecho. Eso es la presión que tenemos para conformarnos, ¿no? Para ser iguales al medio. La reciprocidad. En la reciprocidad, por ejemplo, el ejemplo que os doy es, eran unas compañeras de piso que vivían juntas y que compartían pues, las cosas que sus padres les enviaban, ¿no? Los paquetes de chorizo, morcilla, todas las mamás españolas y turrones enviaban paquetes a sus hijos al extranjero. Evidentemente se compartía. Lo que pasa es que esta chica, pues había unos chorizos que le gustaban muchísimo y se los guardaba y los comía a escondidas. Pues la pillaron. La pillaron y evidentemente lo que ella sintió fue una vergüenza tremenda, porque estaba rompiendo esa norma que tenían en su grupo, ¿no? Las compañeras de piso, de reciprocidad, de yo doy, tú das, intercambiamos y bueno, se hicieron broma, afortunadamente se quedó con la broma y no pararon de repetírsela todo el año y esta chica cada vez que se acordaba de eso seguía sintiendo vergüenza. Con la sexualidad voy a hablar un poquito, pero luego le voy a dedicar más tiempo porque la sexualidad es una de las áreas de nuestra personalidad que provoca muchísima vergüenza y en diferentes aspectos. Y luego en la siguiente, no sé si es la siguiente o la otra, hablaré más de esto. El estatus competencia. Por ejemplo, aquí esto es una cosa que vamos a ver mucho, ¿no? Y que estamos viendo mucho con las consecuencias del COVID, y es que muchas personas profesionales, dinámicos, gente que ha estado trabajando mucho tiempo ha perdido su trabajo. El hecho de la pérdida de trabajo, de estar en desempleo, provoca vergüenza y hay mucha gente que le cuesta muchísimo de reconocerlo o decirlo. Otro de estatus, ¿no? La pérdida de estatus, por ejemplo, los emigrantes que están sin papeles. Estos emigrantes también tienen muchísima vergüenza de decir su estatus, de decir su condición, porque evidentemente los pone en una situación de inferioridad con respecto al grupo. Estas básicamente son las áreas donde se pueden encontrar muchos aspectos de vergüenza, que activan la vergüenza. Por ejemplo, y os he puesto un cuadrito para, bueno, a mí me sirve también para acordarme de toda la información y saber lo que quiero contar y lo que no. Aquí os he puesto varios ejemplos de diferentes situaciones que generan vergüenza. Por ejemplo, en los niños. En los niños, y esto es muy importante, porque yo he trabajado mucho con muchos adultos donde hemos tenido que ir al pasado a trabajar ese momento importante de hacerse pipí en la cama. Porque muchas veces los padres, para intentar educar o intentar que ellos afronten ese estado, pues utilizan la vergüenza. Y los niños lo pasan muy mal. Y no solamente es que no les ayudan, es que les dejan heridas psicológicas. Con lo cual, fijaros la importancia, ¿no? de este momento para la vida del niño. Y esto tiene que ver con el hacerse mayor, porque lo que se pide al niño es que se haga mayor. Y el tema está
tanto la conformidad con el grupo, ¿no? con el hacerse mayor, como el estatus. Son las dos áreas que están implicadas en esta fuente de vergüenza. Los adolescentes chicos, ¿no? Por ejemplo, la norma del grupo es hacerse viril, hacerse bien machote. Pues justamente esto es un tema recurrente, el tener el pene pequeño. O, ojo, tenerlo muy grande. Tanto es en un extremo como en el otro, puede provocar esos sentimientos de vergüenza. Aquí voy a hacer un poco de publicidad. Si alguno no ha visto la serie en Netflix de Sex Education, yo os la recomiendo. En uno de los primeros capítulos sale este caso, ¿no? En la serie puedes ver todo tipo de problemáticas o conflictos relacionados con la sexualidad. Y este del pene grande sale en el primero o en el segundo, no me acuerdo. En los hombres, por ejemplo, los hombres en la sociedad tradicional, afortunadamente esto está cambiando y para los hombres también se están liberando, ¿no? De determinadas cosas del pasado. Pues para ellos la norma del grupo era ser valiente, con lo cual justamente mostrar miedo o llorar era una muestra de debilidad y provocaba vergüenza. Yo creo que afortunadamente muchos ya se están liberando de esto, pero aún todavía podemos encontrar esta dificultad para los hombres para conectar con el llanto. Y es porque pues, muchos años de presión. Los adolescentes en el siglo XXI. Esto lo he puesto porque evidentemente yo, los de mi generación, no teníamos tanta presión. Había que ser popular, pero con que fueras popular en tu clase o un instituto, ya va bien. Aquí no. En nuestros adolescentes, la presión y la norma del grupo es ser popular, pero se mide con las redes sociales. El no tener likes puede ser una fuente de vergüenza. Cuando alguien, esto yo lo he visto en consulta, adolescentes donde han publicado una historia o han publicado unas fotos en Instagram y tener solo 3 likes y ser tema de una sesión, porque el malestar y la perturbación que les ha provocado, evidentemente, por ser inferiores a esa norma del grupo. Vayamos más con la edad. Los mayores de 40, ahí ya me meto. Pues ser jóvenes. La presión social que tenemos de ser jóvenes, estar en forma y ser dinámicos. Evidentemente, tener arrugas, tener michelines, todo eso a veces y en ocasiones puede llegar no simplemente a generar malestar, sino realmente una vergüenza que pueda paralizarte, dejar de ir a la piscina, dejar de ir a actividades deportivas, dejar de hacer muchas cosas por evitar esa vergüenza. Como decíamos antes, los profesionales, ejecutivos, donde la norma del grupo es triunfar profesionalmente, pues evidentemente estar en el paro es una de las fuentes, ¿no?, de vergüenza. Aquí voy a incluir un aspecto que yo lo estoy viendo mucho aquí en Bruselas, porque hay muchos profesionales donde se trasladan, vienen a vivir aquí, y uno de los dos, en la pareja, tanto el hombre como la mujer, lo he visto en los dos, uno es el que se pone a trabajar y el otro es el que, bueno, pues viene acompañando al que ha conseguido el puesto de trabajo y con la familia. Evidentemente, el que acompaña, aunque también muchos dejan su profesión y sus trabajos bien remunerados y bien reconocidos, se quedan sin esa fuente de estatus. Con lo cual, eso también genera en determinados contextos el malestar ante la pregunta, ¿y tú qué trabajas? ¿Y tú qué haces? Estoy en casa. El momento de enfrentarse a eso también lo he tenido que trabajar en consulta. Las chicas de la década de los 50. Fijaros que os he puesto cosas muy diversas para que veáis cómo todo es relativo. Como esto de las normas del grupo van cambiando y se van modificando. O sea que
que no es algo estático, general y universal, como puedan ser las emociones. No, las normas del grupo van cambiando tanto como evoluciona nuestra sociedad. Seguía con las chicas de la década de los 50. Pues, por ejemplo, pues, evidentemente, en esa época había que ser virtuosa, había que ser virgen y llegar virgen hasta el matrimonio. Con lo cual, imaginaros, seguro que todos tenéis, ¿no?, historias de mujeres que fueron rechazadas por la familia por quedarse embarazadas y tener que empezar su vida de cero con un bebé, ¿no? En cambio, ¿qué es lo que ocurría en la década de los 80? Por ejemplo, justamente era todo lo contrario. En ese momento había que estar sexualmente liberada y, por supuesto, no ser virgen. O sea, las mujeres que perdían muy tarde la virginidad, pues era como, uff, ¿y todavía? O como en grupos de amigas que se alentaba, ¿no?, para que la que no había perdido la virginidad lo perdiera. ¿Cómo? Y fijaros cómo esto, que es ser virgen o no ser virgen, cambia. Evidentemente yo estoy hablando de un contexto occidental, ¿eh? No en otras culturas donde lo de ser virgen todavía es norma del grupo bastante fuerte. Y seguimos. Aquí estoy con lo que os comentaba antes, con lo de la vergüenza y el sexo. Hay múltiples razones por las cuales una persona puede ligar su sexualidad a esta emoción, ¿no? Y para nada al placer, que es lo que tendría que ser. Por ejemplo, la eficacia erótica. Y esto, fijaros que esta presión la tienen mucho más los hombres que las mujeres, por esta doble moral que hemos tenido con las mujeres, con la sexualidad, pero a los hombres no. A los hombres parecía como que los hombres tenían que salir de serie, ¿no? Tener esa eficacia y ser viriles y tener un buen desempeño sexual. ¿Qué ocurre? Que encima le añadimos que la mayor parte de la educación sexual se hace a través del cine porno. La mayoría de los adolescentes aprenden la educación sexual y la sexualidad a través del porno. Pues imaginaros cuando llegan a la vida real y tienen en su mente, pues, a los actores pornos que están, no lo sé, media hora, ¿eh?, con una erección, con lo cual eso es una fuente importante de vergüenza, ¿no?, de cómo el desempeño sexual de cara a la mujer, claro, a la chica o a su partener. Pues da igual si es tanto relaciones homosexuales como heterosexuales. El tamaño, como decía antes, ¿no? Y en eso las mujeres también estamos ahí metidas, porque para los hombres es la presión del tamaño del pene, pero para las mujeres ha sido la presión del tamaño de los senos. Y bueno, hasta día de hoy es el negocio millonario que hay alrededor del tamaño de los senos, ¿no?, y de todas las operaciones, los implantes y todo esto. La forma de los atributos. Esto también tiene mucho que ver el cine porno. Recuerdo una joven, era una joven que tenía una pareja y bueno, pues se planteaban que querían empezar a tener relaciones sexuales y ella vino a consultar, ya trabajaba de antes con ella, pero una de las sesiones estuvimos hablando de su forma de sus genitales, porque evidentemente había visto películas porno y sus genitales no tenían nada que ver. Evidentemente, porque las actrices pornos ya hacen cosas para blanquear, depilar, son distintos a los genitales normales. Pues hasta ahí la chica tenía vergüenza de tener una relación sexual con su novio porque pues tenía apuro de cómo iban a ser sus genitales, ¿no? Las preferencias. Con las preferencias ocurre lo mismo. El hecho de que tú seas homosexual o seas heterosexual, afortunadamente nos estamos quitando esto de encima, ¿no? Pero todavía hoy, y en nuestra cultura occidental, y de gente más joven que yo, todavía el hecho de reconocer determinadas preferencias sexuales puede generar vergüenza. Y en todas estas situaciones, si hay vergüenza, no hay placer. Y si no hay placer,
el, el sexo no es bueno, no es satisfactorio y no forma parte del desarrollo de la persona. O sea que, bueno, hay que trabajárselo. Vamos a seguir. ¿Cómo reconocemos la vergüenza? Como había dicho en las anteriores charlas, siempre las emociones tienen un reflejo. Se localizan en el cuerpo, hay veces que es evidente, pero hay otras veces que no lo es tanto. En el caso de la vergüenza es muy evidente. La más vista es el rubor en la cara. Este es universal, todas las culturas, todas las razas. Evidentemente es mucho más fácil reconocer el rubor en nuestra raza blanca que en una raza de piel más oscura. Por ejemplo, en los senegaleses, que son las personas con un color de piel más oscuro, es muy difícil distinguir el rubor. Yo doy fe, yo he sido una gran utilizadora del rubor y bueno, sí, lo peor del rubor es que te das cuenta, se pone la cara caliente, te das cuenta que estás poniéndote roja y aún es peor porque aún te pones mucho más roja. No hay fórmulas mágicas, es mantener la cara bien alta y seguir adelante. La cabeza inclinada y mirada hacia abajo. Eso es una expresión de, pues, como tú te sientes inferior, quieres desaparecer de la situación y es justamente mirar hacia abajo y querer que si no te miran es como se nota menos, ¿no? Taparse el rostro automáticamente. Si estamos vestidos, una reacción es taparse el rostro. Pero en situaciones de vergüenza, cuando es una situación donde uno está desnudo, automáticamente es taparse el cuerpo. Si tú estás en la ducha, tus suegros han venido a hacer una visita de familia, a pasar una semana contigo porque vives en el extranjero. Y resulta que tú estás en la ducha y de repente entra tu suegro, porque no se ha dado cuenta de que tú estás en la ducha. Automáticamente ni reflexionas, automáticamente te vas a tapar el cuerpo. Vamos allá. ¿Y para qué sirve, no? La vergüenza? Hemos hablado que es universal, aparece a partir de los 2 años, sentimos vergüenza cuando nos sentimos fuera del grupo. ¿Para qué sirve? Si es tan molesta, ¿para qué sirve? En realidad es una emoción que tiene una función de comunicación, una función de apaciguamiento, de que nos consideren como, nos cuiden más. De hecho, es automático. Cuando tú estás delante de una persona que siente vergüenza, si no eres psicópata, evidentemente, en general se tiende venga, va, a ser más indulgente, a intentar ayudar para que pase el mal trago. Evidentemente a nosotros nos ayuda a regular los comportamientos sociales, nos ayuda a integrarnos y nos protege de nuestra identidad. Lo que os comentaba antes de cuándo aparece la vergüenza, y aparece alrededor de los 2 años, 2 años, 2 años y medio, y siempre está ligada a la autoconsciencia. Hasta que el niño no empieza a ser autoconsciente del yo, no aparece la vergüenza. Y a partir de ese momento aparece mucho. Y muy posiblemente va a depender de cómo los padres reaccionan, van a minimizarla o ayudarla, a utilizarla correctamente o hacerla peor, a hacer que se convierta en un verdadero problema. Y ahí es cuando pasamos, ¿no? Se puede pasar el límite, como hablaba del volumen. Puede ser una vergüenza cuando se utiliza muchísimo la vergüenza como método educativo para que el niño aprenda, con el pipí, con las tareas, con cualquier cosa que tenga que ver con la educación, con ayudarlo a crecer. Si se utiliza la vergüenza, potenciando la vergüenza
para que el niño aprenda por evitar la vergüenza. Hay veces que se puede pasar la mano y llegar a la humillación. Cuando se llega a la humillación, la persona, cuando es un niño, se queda bloqueado ahí, en esa humillación. ¿Qué ocurre? Que depende de la evolución del niño, del sexo, si es chico o si es chica, de la historia que haya tenido. Puede ser que justamente esa humillación se transforme en una ira bestial y venganza. ¿Qué ocurre? Seguro que os acordáis de algunos tiroteos que han ocurrido en Estados Unidos de adolescentes que habían sido humillados de manera reiterada tanto por sus familias como por sus iguales en el instituto. Hay veces que desgraciadamente ocurre así. Cuando aparece un bullying o una humillación sistemática en el instituto, muchas veces son niños que tampoco son protegidos en casa. Pues estos casos, su ira, su rabia, su odio era tal que al finalizaron consiguiendo armas y haciendo tiroteos, ¿no? en sus institutos. Otra forma de reaccionar cuando la vergüenza es muy elevada y cuando se ha utilizado mucho la vergüenza como método educativo, es que hay un miedo paralizante. Hay un miedo paralizante y un miedo a sentir vergüenza, con lo cual la persona va a evitar todo tipo de conductas que pueda pensar que le van a dar vergüenza. Hay casos que pueden llegar a ser muy limitantes de perder contacto social, aislamiento, dejar de ir a actividades sociales por tener que estar expuestos. Tomar la palabra en un grupo, muchísimas conductas que lo que hay detrás es esa vergüenza, ¿no? que paraliza. Vale, os lo he contado lo malo. ¿Y ahora qué hacemos? La hemos visto, la hemos localizado, ya sabemos de qué va, para qué nos sirve. Bueno, ¿y qué hacemos con ella? Pues lo primero es lo que hacemos siempre con todas las emociones. No hacerle caso y no juzgarla. Lo primero es no juzgar ninguna de las emociones que sentimos. Y la vergüenza, por muy desagradable que es, por muy desagradable que sea ponernos rojos, no juzgarnos. Si la sentimos, ya está. Hay que hacerle caso, hay que prestarle atención. Una pregunta muy interesante es, ¿pensaríamos lo mismo de otra persona que estaría en esa misma situación? ¿Juzgaríamos de esa manera a alguien que está en esa misma situación? Muchas veces esto te hace clac, porque somos peores jueces con nosotros mismos que con los demás. Y justamente eso es muy importante, hacer este pequeño clic para darse cuenta y relativizar esa vergüenza. Yo lo he utilizado muchísimo. Por ejemplo, las personas que han sufrido abuso sexual cuando eran pequeños, la vergüenza está ligada al abuso sexual. Y muchas veces hay hasta rechazo por esa niña del pasado que sufrió ese abuso sexual. Y yo siempre hago la misma pregunta. ¿Cómo tú verías, si tienen algún niño cerca, ¿no? Algún sobrino, algún hermanito o algún vecinito, esta niña que tú conoces, que tiene la misma edad que tú tenías cuando a ti te pasó? ¿Qué piensas tú de ella? Claro, automáticamente dice, no, pobrecita, claro. Automáticamente se colocan en otro lugar. Y eso les ayuda también a relativizarse a ellos mismos con respecto a su experiencia. Evidentemente, cuestionar las normas del grupo al que pertenece. Como os decía, y por eso os he puesto diferentes momentos, periodos sociales, donde había una cosa que provocaba vergüenza y en la siguiente época era todo lo contrario. Hay que cuestionar las normas del grupo al que pertenezcamos. Si somos heterosexuales, cuestionar las normas de los heterosexuales. Pero ojo, si somos homosexuales, también cuestionar las normas de los homosexuales. Hay que cuestionarnos si esta presión social
de verdad es tan válida o sirve para algo, porque de esa manera nos va a ayudar a nosotros también a relativizar la vergüenza que tenemos con respecto a no pertenecer a esa norma del grupo. Y como yo os decía antes, ¿no? Cuando yo me sentía roja, de mirar de frente lo que genera vergüenza, no agachar la cabeza ni apartar la mirada, y os daréis cuenta que no nos desintegramos, ¿eh? Que seguimos adelante. Y al final dejas de ponerte rojo. Vamos ya, vamos a empezar ya a meter la culpa. Voy a adelantarme, voy a ver si voy un poquito más rápido con la culpa y así dejamos espacio a las preguntas. Son dos emociones que solamente aparecen cuando nos miramos hacia adentro. El miedo no, el miedo hay un estímulo externo y reaccionamos. El enfado hay un estímulo externo y reaccionamos. Para la vergüenza y para la culpa necesitamos tener una autoconsciencia y mirarnos hacia adentro. ¿Y cuál es la diferencia entre vergüenza y culpa? La vergüenza tiene que ver con una valoración global negativa de nosotros mismos. El yo soy. Tiene que ver con la autoestima propia de la persona, el self. En cambio, la culpa es la valoración de negativa también, pero de una conducta, de algo que hemos hecho. Sería como la vergüenza es lo que somos y la culpa es lo que hacemos. Nos sentimos culpables cuando hemos hecho algo. Voy a otra vez ahora ya hablando de la vergüenza y la culpa como primas hermanas que van juntitas. La emoción que va a ayudarnos a contrarrestar esa vergüenza es el orgullo de sí mismo. No el orgullo de respecto a una otra persona, no. No. Hablamos del orgullo de sentirse orgulloso cuando tú has hecho algo bien, del amor propio, lo que algunos dicen autoestima, aunque la autoestima es un poco más global. Ese sentimiento, y señalo aquí en el pecho, porque es como si se abre. Normalmente las emociones negativas es como si te cierras, se nota una presión, un nudo. En cambio, en el orgullo se hace ¡guau! Y te sientes súper bien. Es importante alimentar esto, porque determinadas culturas justamente lo que hacen es apagar este orgullo. Como no puedes pavonearte, porque eso es de ojito. Hay que ser humilde. Sí, no hay que ser arrogante, pero sí hay que sentir ese orgullo de sí mismo. Y vengo con la arrogancia. Con la arrogancia sería la mano derecha de la culpabilidad, lo que contrarresta. Cuando nos sentimos culpables, una manera de contrarrestar la culpabilidad es con la arrogancia. Y la arrogancia siempre supone una evaluación negativa del otro, de yo estoy por encima de ti. Y eso es lo que no hay que alimentar, pero sí la estima de sí mismo, el que uno pueda valorar nuestros logros, nuestras capacidades y las cosas que hemos hecho. Eso es lo que va a alimentar que la persona tenga mejor autoestima. Más diferencias con respecto a la vergüenza y la culpa. La vergüenza hay un componente físico, básicamente, no pensamos. Reaccionamos físicamente y nos sentimos mal. Y, curiosamente, está menos localizada. Cuando preguntas a alguien, ¿dónde sientes vergüenza? Es más difuso, en la cara, en el cuerpo, es como más generalizado. La culpa no, la culpa tiene un componente cognitivo importante, es decir, le damos vueltas al coco y no paramos de darle vueltas, junto con ese componente físico que esta vez sí que es más localizado, suele estar pues a la altura de o bien el estómago, en el pecho, suele estar más localizado comparado con la vergüenza. La vergüenza es un sentimiento de inferioridad percibido por los demás. En cambio, como había dicho antes, ¿no? Me repito, está centrada en un perjuicio causado a los demás, algo malo que hemos hecho y que va a hacer daño al otro.
En general, la vergüenza siempre hay presencia de público. En la culpa no es necesario. En la culpa el público no es necesariamente necesario. Con que tú sepas que la has cagado, ya está. Ya te vas a sentir culpable. En la vergüenza tienes una visión negativa de ti mismo. En cambio, en la culpa vas a tener una visión negativa de lo que tú has hecho. Ojo, que muchas veces pueden estar unidas. Es decir, tú has hecho algo que está mal, automáticamente te sientes culpable y ¡rum! Se liga con la vergüenza, yo soy malo. Justamente hoy he tenido una sesión que hablaba de eso, de cuando una persona pensaba que había hecho daño a otra, había hecho algo mal, automáticamente conectaba con la vergüenza y con la creencia, yo soy malo. En la vergüenza hay un deseo de desaparecer, de huir, meter la cabeza debajo de la tierra. En cambio, en la culpa hay como un deseo de reparar, de excusarse, de confesar, de arrepentimiento. Y de alguna manera, pues eso no está mal dependiendo de la situación, siempre. Ahora ya nos metemos directamente con la culpa. Como había repetido antes, ¿no? La culpa es una visión negativa de una de las cosas que hemos hecho y causando el malestar a los demás. He puesto esta foto porque me parecía buenísima, me parecía representativa de lo que muchas veces se utiliza como método de aprendizaje. En los niños se utiliza muchísimo la culpa para hacerles aprender, mejorar, que aprendan a hacer las cosas y a veces incluso se utiliza la culpa como técnicas de manipulación. El no te vayas de casa, esto es un caso real. Yo he trabajado con la persona mayor, ¿no? Pero cuando era pequeño, él no podía irse a jugar con los amigos, porque la madre se ponía mal, se ponía enferma, se disgustaba, se ponía muy triste. Evidentemente, el estado emocional de la madre le provocaba a él una culpa tremenda, con lo cual dejaba de salir a jugar con los amigos, porque evitaba esa culpa porque era muy duro tener la responsabilidad del bienestar de su madre. Evidentemente su madre, analizándolo, pues, lo que tenía era muchísimo miedo, pero el miedo de la madre generaba esa manipulación en el niño para que sintiera culpa y al final consiguiera ella que no se fuera. Con respecto a métodos educativos, evidentemente todos queremos que nuestros hijos sean educados, no rompan las cosas, sean cuidadosos, ordenen su habitación. Muchas veces, y sin darnos cuenta de manera automática, justamente utilizamos la culpa para conseguir que ellos aprendan. Y en realidad no aprenden. Lo que ocurre es que evitan sentir culpa, con lo cual lo hacen, pero no porque lo aprendan en sí mismos, sino porque evitan la culpa. Y eso yo lo he visto, muchos adolescentes, cuando se van a la universidad y empiezan a vivir solos, son un desastre. O sea, y seguro que algunos tenéis en mente, pisos de estudiantes. Eso es tremendo. ¿Qué ocurre? Que no lo han introducido por sí mismos, no lo han integrado como parte de su aprendizaje, sino que muy posiblemente lo hacían por evitar la culpa. Y por supuesto, cuando alguien ha utilizado mucho la culpa como método de aprendizaje, lo que ocurre es que la persona automáticamente la tiene siempre encendida. Eso hablaré un poco más adelante. ¿Para qué sirve? Porque yo siempre empiezo diciendo lo malo, pero si está ahí, ya sabéis, siempre hay algo bueno. Pues nos ayuda a mejorar, a ser mejores, a perfeccionar y a comportarnos bien con los demás. Y esto yo siempre lo digo, ¿no? Menos mal que sentimos culpa, porque evidentemente los psicópatas no la sienten, ni sienten vergüenza ni sienten culpa. Y esto es una de las cosas que más te llama la atención, ¿no? Cuando tienes contacto con este tipo de personas. Y esto recuerdo que para mí era cuando más me chocaba, ¿no? El tiempo que estuve trabajando en los juzgados,
con adolescentes, haciendo periciales de adolescentes, y era como veías ya muy jóvenes, 14, 15 años, que no tenían nada de noción de culpa y habían hecho cosas horribles. Al contrario, era como, no, la culpa es de ella, de la víctima. O sea, ahí empezabas a ver cómo ese adolescente, si no se intervenía, iba a desembocar en alguien peligroso para la sociedad, porque no tenía ninguna noción de culpa. Con lo cual, pues está muy bien, y los que os sintáis culpables, de los que me estáis oyendo, si alguno se siente culpable en algún momento de su vida, acordaros de este momento y decir, bueno, por lo menos ya sabéis que no sois psicópatas. Vale. Los problemas vienen cuando hay mucha culpa desproporcionada por todo. Esto es lo que yo os decía antes, ¿no? Que cuando la persona ha estado educada con este método educativo de sentirse culpable, de hacer sentirse culpable al niño, empieza a generar esta culpa bestial y por todo. Sentimiento de responsabilidad excesiva, pero por todo, por lo nuestro, pero también por lo de los demás. Por el bienestar de la pareja, el bienestar de los padres, el bienestar del hermano. Igual vive a 3.000 kilómetros, pero esa sensación de responsabilidad con respecto a todo, incluso hasta los males del mundo, como esa culpabilidad de ver el sufrimiento y las desigualdades. O sea, está bien reconocerlas, eso nos puede poner en movimiento, nos puede ayudar a ser mejores, pero si empezamos a sentirnos culpables por eso, es como tener el mundo sobre nuestras espaldas. Y evidentemente he utilizado esto del mundo sobre nuestras espaldas porque de ahí vienen muchos problemas de espalda, muchos dolores, muchas contracturas, muchas lesiones, llegando a ser lesiones en la espalda. Más problemas relacionados con la culpa. Como os decía antes, cuando no nos sentimos culpables de nada, cuando hacemos un daño indiscriminado y no corregimos nuestros errores. Porque como no nos sentimos culpables, no tenemos que corregir nada. O cuando proyectamos nuestra culpa en los demás, cuando automáticamente siempre echamos los balones fuera. Esto se ve muchísimo, lo veo muchísimo en parejas donde hay una relación de violencia y maltrato, tanto psicológico como físico, ¿no? Donde uno de ellos nunca siente culpa y siempre echa la culpa al otro. ¿Qué ocurre? Que en general, pues eso, como se junta el hambre con las ganas de comer. En general, estas personas van a buscar partners que van a coger toda esa culpa. Van a coger partners de estos que yo explicaba que se sienten culpables por todo y se sienten culpables por la existencia misma. ¿Qué ocurre? Que justamente va a encajar. Este que nunca se siente culpable de nada va a echar la culpa al otro que se siente culpable de todo. Con lo cual, imaginaros ese tipo de convivencia. Pues un infierno. Hay otro tipo de problema relacionado con la culpa y es que cuando hacemos todo lo que sea con tal de no sentirnos culpables. Y esto hay una expresión española muy típica que cada vez que yo la oigo, me da porque claramente habla de la culpa y es me sabe mal. ¿Cuántas cosas hemos hecho? Todos, porque me sabe mal. En realidad es eso. Es que no queremos sentirnos culpables o no queremos sentir malestar nosotros porque vamos a ver que el otro va a estar mal o va a sentirse mal. Con lo cual dices, venga, va. Y hacemos cosas que no queremos o no, incluso están en contra de nosotros mismos. Bueno, este se me ha metido porque esto en realidad es qué hacer con la culpa. No, esperar. Sí, no, ya sé por qué lo he metido aquí. En general, cuando las personas sienten mucha vergüenza y mucha culpa, les cuesta muchísimo acceder a recuerdos de orgullo. O los minimizan o simplemente es que ni los tienen en cuenta.
¿Mm? Yo recuerdo una chica con la que trabajé, que es la persona con la que más vergüenza me he topado yo en mi vida, ¿no? Cuando era pequeña, era brillante en el cole, pero y brillante. Sacaba unas notazas tremendas, iba al conservatorio, bueno, era tremenda. Y cuando intentando sacar estos recuerdos, ¿no?, positivos para conectar con ese sentimiento de orgullo, era incapaz de valorarlo. No, ni activaba el orgullo ni nada. Era como, eso era lo normal. No, no era lo normal, era fantástico. Pero para ella no tenía ningún valor. Evidentemente, esta falta de sentir orgullo de sí mismo, amor propio, hace que la culpa y la vergüenza tomen muchísimo más espacio y sean, bueno, imbatibles. Ahora, ¿qué hacemos con la culpa? ¿Vale? Y estoy mirando, me he pasado. Bueno, voy a rápido, ¿eh? Lo mismo, como todas, no huir de ella y hacerle caso, escucharla. ¿Qué es lo que me ha hecho sentirme culpable? Es posible que pueda haberme equivocado en algo, ¿eh? Sí, y no pasa nada. Equivocarse forma parte del aprendizaje. Hay que aprender de los errores y aprender para el futuro, porque no sirve de nada preguntarnos, debería de haber hecho esto, si hubiera hecho esto. No, vale, miras, ¿dónde la has cagado? Lo analizas y dices, vale, ¿cómo lo puedo hacer para el futuro? ¿Qué aprendo de esto para que no me vuelva a pasar? ¿Mm? Preguntarnos, lo mismo que con la vergüenza, ¿yo pensaría lo mismo de otra persona que está en la misma situación? ¿Mm? ¿Pensaría lo mismo de alguien que veo que ha tirado los platos y se les han caído? ¿Lo pensaría lo mismo que estoy pensando ahora de mí misma, que soy torpe, que no sirvo, que soy incapaz? ¿Mm? ¿Me culpo de cosas que dependen de otros o que no estaba en mi mano hacer de otro modo? Esta pregunta te va a ayudar a recolocarte y decir, a ver, ¿qué es lo mío y qué es lo tuyo? ¿Qué es lo que me corresponde a mí? ¿Qué es lo que yo puedo reparar? Porque yo era la responsable. ¿Y qué es lo que no puedo reparar? Porque depende del otro. Es el otro el que tiene que repararlo. ¿Mm? ¿Y qué cosas que no quiero o no me convienen, qué cosas hago que no quiero o no me convienen solo para no sentirme culpable? Es muy importante que nosotros nos demos cuenta hasta qué punto evitar esa culpa nos está llevando por decisiones malas, decisiones y nos está poniendo en situaciones desagradables para nosotros mismos. O sea que haciendo esta pregunta, muchas veces te vas a recolocar y te vas a decir, a ver, yo no quiero hacer daño a nadie, eso está claro, pero tampoco quiero hacerme daño a mí. ¿Mm? Y es muy posible que el otro simplemente sienta una frustración porque yo le he dicho que no, pero las frustraciones no son graves. Uno se compensa, no se desintegra con las frustraciones. A ver, esto lo voy a hacer muy rápido y no me voy a enrollar mucho. He puesto culpa, duelo y control, porque los que estuvisteis en la primera charla, las primeras que hicimos sobre hablando del duelo, evidentemente el duelo es un proceso muy largo, hay muchas emociones implicadas y una parte es la culpa. Hay muchas veces que la persona que ha perdido a alguien querido siente culpa y muchas veces se queda enganchada en esa culpa. Y hay veces que, ¿cómo te vas a sentir culpable de eso? Pero la persona se queda enganchada. Y ahí viene esta trampa, porque la culpa da control. Por eso las mujeres maltratadas sienten tanta culpa y son incapaces de dar la culpa a quien corresponde, que es al maltratador, porque la culpa da control. Lo que yo os decía de la culpa, vale, tú analizas dónde te has equivocado para repararlo y cambiarlo para el futuro. Eso es control. Eso es tener tú la capacidad de cambiar las cosas. Con lo cual, muchas veces hay personas que se quedan enganchadas a la culpa, no por placer, sino porque tienen este beneficio secundario de tener control sobre las situaciones y poder conseguir cambiar. Y aquí voy a acabar con esta frase fantástica de una compañera, Anabel González. Es que la realidad, sea bonita o fea, en ella siempre empieza el camino que tenemos que recorrer. Y es muy importante mirarla de frente
y con la cabeza bien alta. Muchísimas gracias y bueno, espero que os haya sido entretenido y útil. No solo eso, Nuria, muchas gracias a ti. No solo entretenido y útil, sino bueno, enriquecedor. Muchas, muchas gracias, de verdad. Bueno, damos paso ahora al tiempo de preguntas, comentarios. Sabéis que podéis escribir en el chat las preguntas o comentarios o simplemente levantando la mano. Tenéis abajo el iconito con la mano. Si lo pulsáis. Pilar, sí, Pilar, cuando quieras. Hola, buenas Hola. noches, Hola, buenas Verónica, buenas noches. noches, Nuria. ¿Qué Te tal? quería decir solo que me ha encantado, que has comunicado súper bien todo, eres una gran comunicadora bueno, pues me ha parecido mm, muy, muy interesante. Eh, mm, tenía varias, o sea, se me ocurrían muchísimas cosas mientras hablabas y sobre todo sobre la vergüenza ajena. No sé si tiene algo que ver en todo eso, la vergüenza ajena. Y como- pero me preguntaba dónde se mete ahí entre la vergüenza, la culpa, si tiene alguna posición, si... porque hay gente que no tiene, nunca siente vergüenza por ella, pero siempre siente vergüenza por los demás. Eso habría que ajustarlo, porque alguien que no siente vergüenza de sí mismo, por sí misma, pero sí de los demás, habría que ver en qué situaciones, en qué contextos. Pero lo de la vergüenza ajena muchas veces está relacionado con las neuronas espejo. Es Claro. decir, la empatía. Yo siento lo que la otra persona podría estar sintiendo en ese momento. Otra cosa, y es por eso de afinar, ¿es vergüenza ajena o es que la otra persona te provoca vergüenza a ti y tú la sientes? ¿Sabes? Habría un poco que ver en las situaciones, el contexto y qué es exactamente. Pero vaya, en general es las neuronas espejo lo que está, hace que sintamos lo que la otra persona siente. Bueno, espero. Oye, Claro. muchas gracias, Pilar, por estar aquí. A ver, Javier, Pilar, ¿querías algo más que No, preguntar? de nada, encantada. Pasamos con Javier Tresancos. Dice, muchas gracias por la presentación. Me ha quedado claro que no soy psicópata. Tengo dos preguntas. ¿Tener vergüenza tiene algo que ver con no tener una personalidad fuerte? ¿Y de inseguridades por no marcar bien los límites? Hoy, pues me parecen unas preguntas muy buenas. Mira, esto que acabas de decir, lo de la personalidad fuerte, me encanta que hayas hecho esta pregunta. Porque en general todos tenemos personalidades fuertes. Si no, no estaríamos aquí. Lo que pasa es que ocurre que en nuestra sociedad se ha asociado una personalidad fuerte con una personalidad agresiva. Eso es la asociación que se ha hecho. Con lo cual, justo cuando tú piensas que si tienes mucha culpa o si tienes muchas vergüenzas o tal, enseguida se te pone la etiqueta de como no eres agresivo, no eres fuerte. Y no, es esa asociación social que hemos hecho de la fuerza con la agresividad. Y no, no. Si has llegado donde has llegado y con esa culpa, bueno, claro, de acero toledano. Y la segunda pregunta no me acuerdo. A ver, espera, ya has hecho dos. ¿Y de inseguridades por no marcar bien los límites? O sea, ¿tener vergüenza tiene que ver con inseguridades por no marcar bien los límites? A ver, está relacionado. Tú no marcas, primero hay que hacerse la pregunta, ¿por qué no marco bien los límites? ¿Por evitar la culpa, como había explicado antes, o por miedo al rechazo? ¿Mm? Hay que ver que muchas veces están relacionados, ¿no? Tú evitas la culpa, pero al mismo tiempo lo que la culpa te evita es ser rechazado. Básicamente, primero hay que analizar qué es lo que va antes y qué es lo que va después. Si es el miedo al rechazo o evitar la culpa, lo que te impide poner los límites, ¿no? Y a partir de ahí, una vez tienes localizado qué es qué, ahí es mucho más fácil empezar a entrenarse y a trabajar sobre el disminuir la culpa o el miedo para poder poner límites.
Eso yo recomendaría a todos que cuando el volumen de la emoción es muy grande, se busque ayuda. Es mucho más fácil, más rápido, más fácil. ¿Para qué hacerlo difícil? Sí, con una ayuda profesional de psicólogos puede ser mucho más rápido. Erika Bueno, Tierra nos dice, gracias Nuria, qué gran profesional. muchísimas gracias, Erika. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si me lo permitís, me gustaría a mí hacer una pregunta sobre el orgullo a sí mismo. Nuria, ¿podrías especificarnos un poquito más cómo aumentar este sentimiento de orgullo hacia sí mismo, sobre todo en los niños y adolescentes? Pues mira, con los niños es básicamente aprovechar cualquier oportunidad para que los niños presten atención en eso que están sintiendo. Aprovechar cualquier momento que hayan hecho algo chulo, que algo que ellos tú ves que les está gustando y que se queden y presten atención a esa sensación. Y les puedes ayudar diciendo, ¿y cómo lo sientes? ¿Lo sientes aquí? ¿Y cómo es de grande? Porque de esa manera empiezan a prestar atención a esa emoción positiva. Y en los adolescentes es un poco más difícil porque si nunca han tenido eso, pues claro, no le vas a decir, ¿y dónde lo sientes? Y que lo sientes así, es mucho más difícil para los adolescentes, pero básicamente también es hacerles que ellos busquen recuerdos donde ellos se han sentido orgullosos de sí mismos y quedarse ahí quietos, digamos, como dándoles espacio a esos recuerdos, ¿no? Dándoles espacio, tiempo para que se regodeen en ese momento y automáticamente que conecten con esa emoción. Una vez tienen conectada la emoción a nivel corporal, es mucho más fácil que se den permiso y la reconozcan en más situaciones. Lo ideal sería empezar desde pequeñitos a trabajar esto del sentirse orgullosos de sí mismos. Muchas gracias, Nuria. Qué buenos ejemplos, además. Javier Tresancos dice, me ha quedado claras las respuestas, gracias otra vez. Pilar Martín, qué interesante esto que estás contando sobre colocar y conectar el orgullo, ya lo creo. Sí. Sí, porque fíjate, del orgullo, claro, yo hablo como profesionales, ¿no? Trabajamos con lo negativo, con el miedo, el enfado, la culpa, la vergüenza, pero muchas veces olvidamos, ¿no? Que las otras emociones están ahí. El orgullo es súper útil, es súper importante que esté en nuestras vidas. ¿Algún comentario o alguna otra pregunta que queráis hacer? Erika Tierra, cuando hablas de tener una responsabilidad excesiva, ¿qué podemos hacer para delegar esas responsabilidades si no hay reciprocidad en el entorno? ¿Compensarlo con orgullo? A ver, pues, por ejemplo, una cosa es lo que tú puedes hacer por ti misma, evidentemente, empezar a sentirse orgulloso por lo que uno hace, por sentirse bien, porque eso es dar la fortaleza a la personalidad. Fíjate, ahí engancho con la pregunta del otro compañero que lo de la personalidad, pues justamente una personalidad fuerte es una personalidad que es capaz de estar sólida pese a las dificultades, ¿no? Y el orgullo nos va a ayudar mucho a sentirnos sólidos con nosotros mismos. Y yo iría a esa pregunta de, a ver, ¿esto me corresponde a mí? ¿Esto es mío? ¿Esto he sido yo la que ha cometido un error o no? Yo no puedo hacer nada por repararlo, porque no he sido yo la que lo ha hecho, ¿no? La que ha cometido la falta. Esta pregunta nos va a ayudar muchísimo ¡pum! Esto es mío, me hago cargo de lo mío, esto no es mío, se lo doy a quien corresponda. En muchos de los casos sí que es verdad, y eso es lo difícil, ¿no? Porque esto parece muy fácil, pero luego la vida de la real no lo es tanto. Vale, tú dices, vale, esto no es mío, yo se lo doy al otro, pero es que el otro no se lo coge. ¿Vale? Y ahí es donde se viene la situación complicada. Claro. Pero bueno, eso ya es más, habría que ver como más detalle, ¿no? de las situaciones. Pero sobre todo eso, compensarlo en el orgullo, eso lo tenemos que ir haciendo todos y empezar cada día pensando, bueno,
¿Qué es lo que yo he hecho que me he sentido bien conmigo mismo, ¿no? Aunque sean cosas muy pequeñas. No hay que buscar cosas grandes. Y preguntar siempre, ¿esto es mío? ¿Es mi responsabilidad o es del otro? ¿Mm? Bueno, Luis Cadalla y dice, ¿cómo trabajas lo del orgullo a sí mismo con el de adulto? Creo que ya prácticamente lo acabas de responder. hombre, sí, yo creo que todos los días tú puedes pensar, "Uf, ¿de qué me siento yo orgulloso?". Buscar cosas pequeñas, ¿eh? Pero bueno, si hay más dificultad porque tu día ha sido teletrabajar en casa y no has hablado con nadie, bueno, pues echa mano de momentos de tu vida donde, oye, te has sentido orgulloso. La vez que, lo que se me ocurre a mí, la primera vez que yo conduje sola el coche, ¡buah! Yo me sentía súper orgullosa porque había tenido unas resistencias a conducir que no veáis. ¿Qué ocurre? Pues ese día yo lo tengo grabado como, wow, qué bien me sentó. Ir recordando momentos de tu vida donde tú te has sentido orgulloso y quedarte un rato con ese recuerdo y a ver si puedes conectarlo con el cuerpo. Igual que un recuerdo traumático, un recuerdo desagradable, nos activa la emoción en el presente, aunque haya pasado muchos años, con lo positivo igual. ¿Mm? Que no se ha puesto contento cuando ha pensado en un novio de la adolescencia. Se le han puesto otra vez las mariposillas. Lo mismo con el orgullo. Buscar esos momentos de recuerdos del pasado donde uno pues, se sintió orgulloso y quedarse quieto y activar esa sensación de nuevo. Muy bien. Ah, Cari, muy interesante. Nuria, muchas gracias. Pilar, quiero una conferencia para conectar con el orgullo, Nuria. Erika, muchas bueno, gracias, Nuria. Hoy tienes el guapo subido. muchísimas gracias. Pilar, esto lo podemos, bueno, incluso lo podemos cocinar, ¿eh? Se me acaba de ocurrir con esto que has lanzado, hacer workshop o algo así, ¿eh? Ahora que ya parece como que ya se va a poder hacer cosas más en presencial, igual podemos hacer algo así. ¡Ay! Me has generado Sí, sí, ahí sí. una idea, ¿eh? Sí, sí, esto vamos a cocinarlo. Tomamos notas, sí. Dice Pilar, sí. Sí, Bien, sí, ¿algún sí. comentario, alguna sugerencia o alguna pregunta más? Pues bueno, yo quisiera daros las gracias a todos de nuevo, de verdad, porque jo, es un gusto el poder hacer estas cosas y que haya, ¿no? Haya gente detrás que te acompaña y que te anima. O sea que muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra atención. No me perderé la próxima, dice Cari. Bárbara, súper interesante. Nuria, muchas gracias. Andrea, muchas gracias, Nuria. Gracias a vosotras. Bien, bueno, pues para terminar, si me lo permitís, recordar que esta actividad ha sido posible gracias a la colaboración de la Asociación Hispasante, también con la Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España en Bélgica y de la UNED. Y os recuerdo también que seguimos nuestro ciclo de conferencias, que la próxima conferencia será el día 10 de noviembre, también miércoles a las 8 de la tarde. Se la realizará o la impartirá nuestra compañera Viviana Buschbinder, que es psicóloga clínica, y tratará sobre el bien hacer para un mejor dormir, actualización de algunas estrategias efectivas para mejorar la calidad del sueño. Esto de los problemas del sueño que últimamente está tan de actualidad, ¿no? Los trastornos del sueño, los problemas para dormir adecuadamente, para tener un sueño reparador y que además ahora con el cambio de horario eh, a veces pues se agrava o se exacerban los síntomas, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejamos. Agradeceros también a todos vuestra presencia y recordar también que esta conferencia ha sido grabada y que podéis consultarla las veces que queráis en nuestra página web en ispasante.com en la sección de media vídeos. Ahí está esta conferencia, estará esta conferencia desde mañana y estarán todas las demás. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos.